Buenas tardes, vamos a ver la quinta clase que nos corresponde de lo teórico a la evaluación de la validez de los resultados. En la clase de hoy lo que vamos a ver son todos los problemas que podemos tener a la hora de emparentar a nuestra muestra, es decir, que es la parte de la población que vamos a usar en nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, nosotros debemos saber que a la hora de confeccionar un protocolo de investigación tenemos que pensar de antemano que muchos de los errores que pueden ir sucediendo durante el estudio eh, los podemos tener en cuenta, los podemos planificar para que cuando aparezcan resolverlos, y además también tenemos que ser precavidos porque hay algunos errores que nos van a ocurrir o que nos pueden llegar a ocurrir durante la fase de investigación o la fase de recolección de los datos, y una vez que se producen ya no podemos volver atrás porque alteraría toda la metodología del estudio y además nos modificaría ampliamente nuestros resultados y haría que muchas veces una investigación tenga que ser desechada o tenga que ser replanteada o reformulada porque los resultados no son confiables. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos analizar estos errores, aprender a identificarlos y ver cómo se pueden resolver antes de empezar con la investigación. Entonces, uno dice, bueno, nuestro experimento tiene que ser válido. Bueno, ¿qué quiere decir que sea válido? Es decir, tiene que haber dos condiciones. Que esa validez pueda ser una validez interna y una validez externa, y que pueda ser aplicada tanto en nuestra propia población como en una población que quiera usar nuestros resultados para saber lo que está pasando en ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de la validez interna, generalmente hablamos de los resultados de nuestra variable independiente, es decir, la variable en la cual nosotros no vamos a producir modificaciones, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la validez externa, hablamos de en el grado que nosotros podemos generalizar nuestros resultados por fuera del experimento, es decir, vamos a aplicar nuestros resultados en una población distinta a la que se estudió en nuestra investigación. Entonces, comencemos con la validez interna. Dice, la validez interna es el grado en que los resultados de un estudio son correctos para los sujetos estudiados. Es decir, esto se aplica solo a la muestra que nosotros utilizamos. No es algo que nosotros vamos a traspolar. Es como si fuera un control interno, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que a toda nuestra población que estamos estudiando tenemos la mínima cantidad de errores. Entonces, cuanto menos errores tengamos, decimos que más alta es nuestra validez interna. Entonces, para esto, para decir que tenemos una validez interna muy alta, tenemos dos condiciones. La primera es que tenemos que tratar de que no hayan, es decir, tiene que haber ausencia de lo que llaman errores sistemáticos, que si ustedes leen entre el paréntesis, les dejo los dos nombres con los cuales se conocen más, que son sesgo o bias. Bias es porque se dice así en inglés, y muchas veces van a escuchar que muchas personas dicen bias, pero con que se recuerden que es sesgo, estamos bien. Es decir, los errores sistemáticos tendríamos que tratar de que estén ausentes, porque es algo que nosotros vamos a poder evitar, siempre y cuando lo identifiquemos, ¿no? Y la segunda condición es que tiene que haber una minimización de los errores aleatorios o los errores que se producen al azar. Es decir, nosotros vamos a tener a veces algunas condiciones que hagan que por repetirlas se pueden producir ciertas condiciones que hacen que lo que nosotros querramos medir sea distinto. Ahora ya vamos a ver algunos ejemplos de los errores al azar, pero los errores al azar generalmente son los que no podemos evitar. Esa es la diferencia principal entre el sesgo y el error al azar, pero vamos a avanzar, así vamos entendiendo un poquito más.
En cambio, la validez externa, es decir, la diferencia con la validez interna, es, según esta definición, la capacidad de extrapolación o la extensión de los resultados de nuestro estudio a diferentes poblaciones, a diferentes lugares, a diferentes sujetos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio de diabetes en mujeres mayores de 50 años. Y vemos que en ese estudio demostramos que el perímetro de cintura se correlaciona con el grado de diabetes. Es decir, cuanto más perímetro de cintura, más difícil de tratar nuestra diabetes o mayores complicaciones asociadas a nuestra diabetes. Pero eso es algo que nosotros lo podemos afirmar en mujeres mayores de 50 años de la ciudad de Córdoba. Si un médico en Buenos Aires dice en Córdoba pasa que las mujeres mayores de 50 años, cuanto más perímetro de cintura tienen, mayor complicación por la diabetes tiene que comprobarlo. ¿Por qué? Porque no siempre nos va a pasar de que cosas que se encuentran en otros lugares lo podamos aplicar en nuestra población. ¿Por qué? Porque hay diferencias en razas, hay diferencias en metabolismos, es decir, no todos los lugares son iguales, no todas las poblaciones son iguales, y algunos tenemos algunas características y otros tienen otras características de funcionamiento del propio organismo, de respuesta a diferentes fármacos, de respuesta a diferentes enfermedades. Entonces, la validez externa nos dice cuánto nosotros lo vamos a poder aplicar en otros lugares, en otras poblaciones, en otras personas, ¿sí? Para que se pueda producir esto, nosotros primero tenemos que tener una alta validez interna, es decir, para poder llevarlo afuera primero tenemos que estar muy bien adentro, es decir, si nosotros nos encargamos de no tener errores sistemáticos y de tener muy poquitos errores al azar, vamos a poder decir que el estudio está muy bien hecho, que nuestros resultados son muy sólidos, que nuestros resultados son muy válidos, y entonces con eso vamos a tratar de llevarlo para afuera, vamos a tratar de exponerlo en otra población y así ver si esto tiene validez externa o no, es decir, si es aplicable en otra población o no. Y además tiene que tener una representatividad estadística, es decir, ustedes cuando cursen la materia de estadística van a ver que hay ciertos procedimientos o ciertos cálculos estadísticos que nos dicen cuándo algo es representativo o no, es decir, cuándo algo es realmente lo que nosotros estamos viendo y no cuando algo se produce por el azar. Entonces, para que nosotros podamos sacar esa información y aplicarla en nuestro estudio, tenemos que asegurarnos de que el estudio de donde estamos leyendo tiene una alta validez interna y representatividad estadística. Entonces, cuando hablamos de validez, es decir, que un estudio válido, quiere decir que es un estudio exacto, ¿sí? Es decir, son sinónimos en lo que respecta a la metodología y a la bioestadística. Nosotros decimos, este estudio es válido, o también podemos decir, este estudio es exacto. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de validez? Hablamos en que es el grado en que un estudio proporcione resultados que se corresponden con los resultados reales. Es decir, que lo que nosotros estamos midiendo es lo que realmente es. Es decir, si yo, por ejemplo, en nuestro estudio estoy pesando a las personas, si yo peso en mi balanza que uso para el estudio y me da que la persona pesa 55 kilos, entonces esa persona realmente debe pesar 55 kilos para que nosotros digamos que estamos pesando de forma exacta, que estamos haciendo algo con validez, ¿sí? Entonces, es algo que si ustedes se ponen a pensar, tiene que ser una ausencia del error sistemático. Es decir, nosotros no podemos errar permanentemente en el peso, porque si no, o vamos a decir que todas las personas tienen más peso que lo que realmente tienen, o si es un error para abajo, tienen menos peso de lo que realmente es. Es decir, por ejemplo, si yo agarro una balanza y me pongo a pesar y a las personas le peso todo 200 gramos más de lo que es,
y yo no lo sé, que esa balanza está descalibrada, voy a tener un error sistemático que son esos 200 gramos más. ¿Por qué sistemático? Porque se produce en forma sistemática, se forma permanente, es decir, cada vez que lo hago, produzco ese error. Entonces, cuanto menos tengamos de ese tipo de errores, más válido o más exactos son nuestros resultados. Entonces, como les dije antes, el error sistemático o el sesgo, que lo van a encontrar con las dos palabras, más sobre todo el sesgo, es una desviación sistemática, es decir, es algo que se produce todo el tiempo y no que se produce al azar, ¿sí? Es algo que nosotros podemos prevenir. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Les di un ejemplo de una balanza. Ahora les voy a dar un ejemplo de un termómetro. Si nosotros tenemos un termómetro que mide, a ver, 0,5 grados centígrados por demás. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio si una enfermedad da fiebre o no, y utilizo como instrumento de medición a un termómetro descalibrado, todos mis pacientes tienen riesgo de tener mayor temperatura de la que realmente tiene. Entonces, una propiedad de este error, del sesgo, el error que se produce sistemáticamente, es que no se modifica al aumentar la muestra. Es decir, si yo tengo una balanza que está descalibrada, por más que pese a 1 o por más que pese a 1000, a todo le va a dar mal. Entonces, es un error que no se previene aumentando la cantidad de veces que voy a hacer la medición, sino que se previene asegurándonos antes de comenzar a pensar la gente de que esa balanza se encuentra calibrada, de que ese termómetro se encuentra calibrado, de que nuestro laboratorio mide lo que tiene que medir, de que nuestro glucómetro mide la glucemia que realmente tiene el paciente. Es decir, la única forma de evitar el sesgo o el error sistemático es asegurándonos de que todos los instrumentos que vamos a usar para medir están realmente exactos, ¿sí? Son válidos. Después tenemos otra propiedad que se llama reproducibilidad o precisión. A ver, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Esto es un error que se produce a veces por el azar, ¿sí? Que es diferente a algo que se produce sistemáticamente, es decir, que no se produce siempre, sino que se produce en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es la precisión? Algo es preciso cuando dice, grado en que un estudio proporciona resultados similares cuando se hace varias veces. Es decir, si yo agarro a una persona y la peso 5 veces, las 5 veces me tiene que dar lo mismo. Fíjense que es distinto al anterior, en el cual yo peso a 100 personas distintas y en las 100 personas distintas tengo el mismo error que son esos 200 gramos. En cambio acá lo que estoy haciendo es pesar a la misma persona con la misma balanza y en algunas veces me puede dar distinto. Entonces, ahí hay un error aleatorio que se debe al azar, es decir, que no sabemos por qué es o podemos saberlo, pero no es como el otro que sabemos que era que la balanza estaba descalibrada, ¿sí? La balanza está descalibrada y siempre me da 200. Acá, por ejemplo, un error, a ver, vamos a dar un error muy simple. Yo para saber si mi balanza es reproducible o si es precisa, digo, voy a pesar 5 veces a la misma persona. Entonces, subo, la peso una vez y me dice, bueno, pesa 58,200, ¿sí? La bajo a la persona, espero que la balanza se ponga en cero de nuevo, la vuelvo a pesar y me dice otra vez 58,200. Muy bien. Espero un ratito, la vuelvo a pesar a la persona, 58,200, ¿sí? La vuelvo a pesar, 58,200, y la hago la última medición, 58,500. Y uno dice, ¿pero qué pasó acá? Porque yo 4 veces me di 58,200 y la última 58,500. Algo que puede pasar, y estoy inventando esta situación, chicos, es quizás que esa persona, no sé, tenía ganas de orinar, fue reteniendo orina a medida que fue pasando el estudio y eso fue aumentando de peso y hay un error que fue aleatorio, es decir, que es un error que no dependió de la balanza, sino que es un error de algo que no vimos, que puede ser que la persona tenía ganas de orinar y nosotros no nos dimos cuenta, ¿sí?
y esa diferencia de peso no fue porque la balanza estaba mal, sino porque la persona tenía 500 gramos, no sé, 300 gramos más, que fueron esos 300 mililitros de orina. Entonces, fíjense que es algo que se debió al azar, no es algo que se produjo el error por la balanza. Entonces, los errores al azar son un poco más difíciles de identificar, porque generalmente los vemos cuando están los resultados, pero es algo que nosotros tenemos que ir pensando que puede pasar. Si nosotros vamos a medir 5 días seguidos a la misma persona con la misma balanza, sabemos que puede haber otras condiciones que lo alteran, como por ejemplo, si comió un poquito más, si comió un poquito menos, si le hicimos la balanza con el paciente que orinó o que no orinó, son esos los errores que se llaman aleatorios o al azar. Entonces, cuanto menos errores al azar tenemos nosotros, decimos que nuestro estudio o nuestros resultados son más precisos o más reproducibles. Entonces, ya que hablamos del error aleatorio o el error que se produce al azar, tenemos que hacer una definición del error al azar. Entonces, dice, es una diferencia debido al azar entre la estimación obtenida en el estudio y el parámetro que se pretende estudiar. Es decir, nosotros, la estimación del estudio sería el peso real y el parámetro que se tiene que estudiar es el peso del paciente, ¿sí? Entonces, a veces nos va a pasar que, por ejemplo, si nosotros no tenemos en cuenta el sesgo, por ejemplo, de que el paciente, a ver, nosotros diseñamos el estudio para el control de peso y queremos ver la variación de peso según los días y no tenemos en cuenta la variable, por ejemplo, estamos haciendo una dieta de un paciente y queremos controlar la dieta, entonces lo pesamos todos los días y queremos ver cómo funciona esa dieta. Entonces, una forma de medirlo es midiendo el perímetro de cintura, otra forma es midiendo el peso, etc. Entonces, cada vez que viene el control del paciente lo pesamos. Y un día el paciente pesó una cosa, el otro día fue bajando de peso y así porque la dieta está funcionando. Pero en eso, nosotros, contando el ejemplo anterior, no tenemos en cuenta que a veces el paciente tiene deseos de orinar, que el paciente la noche anterior comió un poquito más, que esa mañana el paciente fue de cuerpo y en la medición siguiente no. Entonces, nos va a pasar de que algunas veces vamos a pesar el paciente y va a estar con retención de orina. Algunas veces lo vamos a pesar y el paciente no tiene retención de orina. Entonces, fíjense que ustedes van a tener, más allá de lo que pierda peso de la dieta, una cierta variación por la retención o no retención de orina. Entonces, cuanto nosotros más veces pesemos al paciente, más chance vamos a estar de acercarnos a su valor real. ¿Por qué? Porque algunas veces nos va a dar un poquito para arriba, cuando el paciente tenga retención de orina. Y algunas veces nos va a dar que el paciente esté un poquito para abajo porque no tiene retención de orina. Entonces, entre lo que hay de más y lo que hay de menos, tiende a compensarse. Entonces, cuanto nosotros más mediciones hacemos, más chance tenemos de acercarnos a la realidad. Entonces, fíjense qué diferencia con el error sistemático que era que nosotros, por más que pesemos 100 veces al paciente, si la balanza está descalibrada en 200 gramos, por más que pesemos 1000 veces, las 1000 veces vamos a tener el error. En cambio acá, si nosotros pesamos 100 veces, vamos a tener un promedio, y si lo pesamos 1000 veces, vamos a tener otro promedio. Pero el promedio de los pesos de 100 veces va a ser un poquito más alejado de la realidad que el promedio de 1000 veces. ¿Por qué? Porque siempre, acuérdense, se va a ir compensando lo que está de más y lo que está de menos, lo que está de más y lo que está de menos, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos las cosas más importantes o los errores más importantes que se producen a la hora de planificar cómo vamos a obtener los resultados, cómo vamos a medir las variables que deseamos estudiar en nuestra población y cómo podríamos prevenirlo. Entonces, el azar en general no afecta la validez de los resultados estrictamente dicho. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que cuanto más grande o cuantas más mediciones hacemos, menos chance de afectar los resultados. Entonces, la validez en sí mismo, que dijimos que era la exactitud con la cual medimos nosotros, estrictamente no está afectada por el azar, pero siempre y cuando nosotros nos aseguremos de
que la cantidad de mediciones que vamos a hacer, es decir, de la cantidad de veces que vamos a repetir las cosas, sea lo suficiente como para sacar el azar dentro de nuestros resultados. Es decir, si nosotros pesamos solamente 2 veces, quizás las 2 veces el paciente tuvo retención de orina. Pero si lo pesamos 5, quizás 2 veces tuvo retención de orina y 2 veces o 3 veces no. Y entonces, entre las 5 mediciones se tienden a compensar. Pero en 100 veces, capaz que 50 veces tuvo retención y 50 veces no, entonces queda neutro. Entonces, fíjense el último párrafo que dice, para contrarrestar el error aleatorio o el azar, existe un principio muy simple que se llama calcular el tamaño correcto de la muestra para diseñar el estudio. Entonces, un punto muy importante que nosotros tenemos en cuenta a la hora de escribir nuestro proyecto de investigación, como están usando ustedes ahora, como están haciendo ustedes ahora, perdón, es saber cuántas personas van a tener que estudiar, ¿sí? Porque si ustedes saben de que estudiando a 100 personas el azar no les cambia los resultados, mínimo van a tener que incluir 100 personas, ¿sí? Entonces, un error muy grave a la hora de escribir un proyecto es no calcular la cantidad de gente que nosotros vamos a necesitar incluir dentro de nuestro estudio, ¿sí? O sea, no es solamente importante hacernos una buena pregunta, hacer un buen planteamiento del problema, generar una buena hipótesis, diseñar de qué forma lo vamos a hacer a ese estudio, sino que también tenemos que saber cuántas personas vamos a necesitar incluir para saber que el error aleatorio o el error por azar no nos van a afectar los resultados y entonces nuestro resultado final va a ser un resultado válido, ¿sí? Entonces, chicos, acuérdense que es muy importante que dentro de los parámetros de un proyecto de investigación tiene que estar conciliado el tamaño de la muestra que vamos a incluir. Ahora, esto ya es más de estadística, pero se lo voy adelantando para que ustedes lo puedan empezar a pensar, ¿sí? ¿Cómo se evalúa el rol del azar? Esto que hablamos del error aleatorio, algo que no se produce en forma sistemática, en forma repetida. Esto se evalúa el azar a través de un testeo de la hipótesis. Es decir, hay un test de significación estadística que nos permite decir si los resultados o las diferencias entre esos resultados se deben a que realmente existen esas diferencias o que hay hay muchos errores que se produjeron por el azar. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos dos grupos. Agarramos dos grupos de obesos. A un grupo de obesos lo sometemos a una dieta y a otro grupo de obesos lo sometemos solamente a actividad física. Y comparamos luego de 6 meses la pérdida de peso. Entonces, decimos, por ejemplo, en el grupo que hizo dieta bajaron promedio 10 kilos y en el grupo que hizo ejercicio bajaron promedio 15 kilos. Entonces, cuando yo comparo, para ver cuál de las dos cosas es mejor, si la actividad física o la dieta, hago un test estadístico de significación estadística que lo van a aprender en la segunda parte. Y ese test, según el resultado, me dice, por ejemplo, esta diferencia entre los dos resultados se debe a que realmente el ejercicio es mejor que la dieta. Eso sería algo que se produce porque realmente nuestra intervención fue buena. Ahora, si el resultado del test de significación estadística nos da que no hay diferencia, nosotros podemos decir que hubo errores aleatorios o al azar que hicieron que haya diferencia en el peso bajado entre el ejercicio y la dieta, ¿sí? Entonces, no es que es uno mejor que el otro. Tuvieron resultados diferentes solo porque aparecieron cosas al azar en el medio que después tendríamos que ver cuáles son. Pero es muy importante eso porque nosotros con eso podemos sacar buenas conclusiones. Si yo digo, el ejercicio baja 15 kilos y la dieta baja 10, tengo que realmente saber de que eso es verdad y no que se produjeron por cosas al azar, como hablábamos antes
en que podía ser en error a la hora de saber si el paciente tenía retención de orina o no a la hora de pesarlo, etcétera. Y no es que es un error de la balanza que pesaba 200 gramos de más. Por ejemplo, acá les voy a dejar un ejemplo gráfico para que nosotros podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de errores sistemáticos, errores aleatorios y los que son realmente exactos y precisos. Es decir, vamos al ejemplo que tenemos en la parte inferior izquierda. Esto es un tiro al blanco donde deberíamos en cada tiro acertar en el punto central de color celeste, ¿sí? Entonces, fíjense en el cuadro inferior izquierdo o en el tiro o en el blanco inferior izquierdo. En ese caso, el que disparó, fíjense que tuvo errores muy distintos unos de otros. Es decir, vamos a ver, uno pegaba acá arriba, el otro pegaba acá abajo, el otro pegaba acá, el otro pegaba acá, ¿sí? Entonces, no son errores que se producen todo el tiempo en el mismo lugar como esto. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, esto es un error aleatorio, es decir, una vez pegó acá, otra vez pegó acá, otra vez pegó acá. Evidentemente, esto es a lo mejor un error, puede ser aleatorio acá, de que el tirador es un tirador no experimentado, entonces no tiene una buena puntería, ¿sí? Entonces no es que es un error de la mira del arma, sino que es del quien está disparando, que no puede acertar acá. Entonces una vez acertó acá, otra vez acertó acá. En cambio, por ejemplo, fíjense la diferencia con este, que todos los tiros, si bien están lejos del centro, están en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esto puede ser algo que se llama el error sistemático, es decir, por ejemplo, podemos decir que el tirador era muy bueno porque siempre pegó en una zona muy cercana a esta, pero estaba lejos del centro. Entonces quizás la mira estaba descalibrada, como el ejemplo de la balanza que pesaba más de 200 gramos de más, y pegaba siempre en este lugar. Entonces, fíjense la diferencia entre este y este, ¿sí? Todos los tiros están muy cerquita, pero donde yo quería pegar está mal. En cambio estos acá están más cerca en promedio de esto acá, pero uno me pega en un lado, otro me pega en el otro. Lo ideal sería es que todos los tiros estén muy precisos, es decir, que estén todos muy cercanos de otros y a la vez estén cercanos al centro. Entonces, este último gráfico, que es la derecha y abajo, es un gráfico donde nosotros decimos nuestros resultados son exactos, porque está pegando siempre en el mismo lugar, y a la vez son precisos, porque están todos cerca del centro. En cambio, este acá son todos bien precisos, porque siempre pegan al mismo lado, pero no son válidos porque no me dan el resultado que quiero ver, que es que peguen en el centro. Y este todo lo contrario, es válido porque está siempre cerca del centro, pero no es preciso porque un día me pega acá, otro día me pega acá, otro día no, me pega acá. Entonces, imagínense esto con respecto al peso. Un día me pesa 96, el otro día me pesa 93, el otro día me pesa 94, el otro 95. En cambio, acá me pesa siempre 96, 200, 97, 200, 96, 500, y acá me pesa bien alrededor del peso que tiene que pesar. Entonces, esto son los errores, abajo a la izquierda, perdón, son los errores que se llaman al azar, ¿sí? O sea que es algo válido pero poco preciso. Esto es algo bien preciso y poco válido, es decir, es un error sistemático que se produce todo el tiempo, tengo la mira descalibrada, y esto es algo que es bien preciso y bien válido. Esto sería lo que nosotros deberíamos de lograr en los estudios para tener una alta validez interna. Entonces, el sesgo que dijimos antes que eran los errores los errores sistemáticos, es algo que nosotros vamos a hacer y lo vamos a reproducir por cada vez que lo hagamos, que acuérdense que no se modifica por la cantidad de veces que lo hagamos. Sabemos que es algo que siempre puede estar, es decir, que nosotros tenemos que pensar dentro del estudio que vamos a diseñar que los sesgos están
y que tenemos que evitarlo sí o sí. Es decir, nosotros tenemos que preverlo, tenemos que anticiparlo y a la vez identificarlo en el caso de que no lo hayamos podido anticipar y apareció durante el estudio, porque cuanto antes lo identifiquemos, más chance tenemos de acomodar nuestra balanza y de ahí en adelante seguir y obtener bien los resultados. Entonces, esos sesgos se pueden producir en diferentes partes de nuestro estudio de investigación. Es decir, nosotros podemos cometer los sesgos de selección, que son todos aquellos en los cuales fallamos a la hora de elegir la gente a las personas en las que tenemos que trabajar. Hablo de personas, hablo de, no sé, animales de experimentación, hablo de fármacos, de lo que sea, de lo que nosotros vamos a elegir para usar en nuestra investigación, fallamos al momento de elegir. Después, nosotros vamos a saber que estos resultados se pueden, o sea, cuando no tenemos una buena validez y tenemos alteración, sabemos que los resultados obtenidos se pueden explicar por cómo se seleccionaron los sujetos. En cambio, los sesgos de información, es decir, los sesgos que se producen en este caso son por todos aquellos casos que nosotros fallamos en cómo obtenemos la información. Es decir, cómo se clasificaron a las personas o a los sujetos que estuvieron expuestos o no a un evento. ¿Sí? Una cosa es cómo los elegimos, otra cosa es los expusimos a lo que nosotros queríamos medir y los elegimos mal o los clasificamos mal. Y otra parte son los sesgos de confusión, es decir, cómo nosotros interpretamos esos resultados. Es decir, podemos haberlos elegido mal, los podemos haber expuesto mal al evento y los podemos haber interpretado mal. Porque si yo digo, elegí mal mi población, ¿sí? Ya lo sé, estoy terminando el estudio, ya lo sé. Pero si yo puedo reinterpretar y analizar ese resultado, no voy a cometer un sesgo de confusión. Ahora, si yo los elijo mal y no me doy cuenta, voy a cometer un sesgo de selección y un sesgo de confusión. Ahora, yo puedo pasar que puedo elegir bien a una población, pero después las clasifico mal, las ordeno mal y a la vez no me doy cuenta, entonces hago un error de información más un error de confusión. ¿Sí? Entonces fíjense que estos sesgos o estos errores que se producen sistemáticamente van a pasar de que tenemos diferentes puntos durante nuestra investigación que pueden ocurrir. Entonces nosotros tenemos que estar atentos desde que lo diseñamos hasta que lo llevamos a cabo y hasta cuando vamos a analizar los resultados y los vamos a publicar. Los sesgos de selección. Vamos a suponer que nosotros tenemos todo este grupo de personas, ¿sí? Entonces nosotros queremos comparar en un estudio un remedio para la diabetes. Entonces yo agarro y digo, tengo que dividir a toda la población en un grupo. Fíjense qué pasa acá. Yo tengo el grupo de la izquierda. Tengo pacientes muy jóvenes, como estos dos chicos que están acá, adultos y adultos mayores, ¿sí? Pero fíjense la proporción. Tengo dos jóvenes, dos adultos y dos adultos mayores. En cambio acá, en este otro grupo, tengo todo este grupo de personas que son adultos mayores y estos dos que son adultos mayores y solo un adulto. Entonces, ya acá tengo un error. ¿Por qué? Porque no tengo la misma cantidad de jóvenes de este lado que de este lado. Y de este lado no tengo la misma cantidad de adultos mayores que tengo de este lado. Entonces, podemos encontrar diferencias, porque yo puedo decir, acá en este grupo funciona peor el remedio que en este grupo. Y resulta que funciona peor porque tengo más viejitos y los viejitos responden de otra forma. Entonces, fíjense que este sesgo de selección, o sea, hicimos todo mal para adelante, pero porque desde el primer momento elegimos mal los grupos. En cambio, si yo por ejemplo pondría este joven de este lado, este joven de acá y estos dos viejitos de este lado, lo más probable es que los grupos me queden comparables y sean iguales, y que después, si hay diferencias, puede ser porque son diferentes las enfermedades, porque son diferentes la acción de los fármacos,
pero no es un sesgo de selección, es decir, yo no estoy arrancando mal, yo estoy eligiendo muy bien y dividiendo muy bien todos mis grupos y de ahí en adelante los empiezo a analizar. Pero si yo hice esta división como tengo en este gráfico, evidentemente los resultados de acá en adelante van a estar sesgados. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este sesgo? Hay una forma que se llama aleatorización, que es dividir a los pacientes en los grupos y que tengan la misma chance de estar en el grupo A o el grupo B. Por ejemplo, cuando es un grupo chico, por ejemplo yo tengo 10 personas y las tengo que dividir en dos grupos. Una forma es que agarramos números y los designamos. Voy a decir, bueno, todos los que saquen el número 1 van a ir al grupo número 1 y todos los que saquen el número 2 van a ir al grupo 2. Entonces, yo simplemente con un papelito cerrado donde no se vea, le hago elegir a cada paciente un papelito y en ese le toca el grupo. Entonces, se van a dividir al azar. Es decir, te puede tocar con la misma chance el 50% del grupo A, 50% del grupo B. Entonces, de esa forma se van dividiendo. Otra forma que se puede hacer en grupos chicos es con la moneda. Es decir, si sale cara vas al grupo A, si sale cruz al grupo B, ¿sí? Ya cuando las muestras son mucho más grandes, cuando hablamos de cientos de pacientes, cuando hablamos de miles de pacientes, se usan programas estadísticos. Es decir, uno entra algunas variables, dice, bueno, yo tengo que tener al menos 200 personas, las condiciones son estas, son estas, son estas, y uno entra en el programa ese el listado de todos los pacientes. Entonces, el software estadístico, es decir, este programa estadístico, nos divide automáticamente la población en la cantidad de grupos que nosotros le decimos que queremos que genere y los divide perfectamente al azar. Es decir, porque nosotros imagínense que tenemos que dividir 1000 personas tirando una moneda, vamos a estar 4 años. En cambio esto lo hace en cuestión de minutos nada más. Entonces tenemos muchas formas de aleatorizar nuestra población. Lo importante es que nosotros realmente lo hagamos para prevenir este famoso sesgo de selección y no cometer el error de estos primer grupos que teníamos todos los viejitos por un lado y los jóvenes por el otro, donde ya de ahí en adelante tendríamos un gran error a la hora de analizar nuestros resultados. Después hay otros sesgos de selección que son al momento del análisis de los resultados. Esto se los digo, pero van a ser como un puntapié para la parte de estadística, ¿sí? Hay algo que se llama pérdida de seguimiento, que es uno de los principales sesgos de selección. Es decir, nos puede pasar de que nosotros hicimos muy bien los dos grupos, vamos a suponer que pusimos 20 personas de un lado y 20 personas del otro, y lo fuimos analizando. Entonces, vamos a suponer que nuestro estudio demora un año. Uno de los principales problemas es que las poblaciones van cambiando durante un año, es decir, nos puede pasar que, por ejemplo, dentro de un grupo de personas, algunas personas eran del campo y otras de la ciudad, y a las personas del campo les resulta mucho más difícil venir a hacerse todos los controles, y un día se cansan y no vienen más. Nos puede pasar de que, por ejemplo, el paciente decide no seguir con el protocolo porque le parece que el remedio que están usando le está haciendo mal o no le está haciendo nada, entonces decide abrirse. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta de que vamos perdiendo la población a medida que vamos avanzando en nuestro análisis, no puede pasar que empezamos a comparar y muchas veces en un grupo perdemos a 10 pacientes y en el otro perdemos 1. Entonces, no son comparables un grupo con otro. Si yo, por ejemplo, tengo un grupo de 20 personas a un lado, 20 personas del otro, no es lo mismo que pierda 10 y 1 a que pierda 5 y 5. Si yo en los dos grupos pierdo la misma cantidad de gente, la población sigue comparable. Porque, por ejemplo, si yo pierdo en un grupo 1 y en el otro 2, si esa diferencia no es mayor al 20%, no pasa nada. Porque sigo analizando y las dos cosas son comparables. Ahora, si pierdo más del 20%, es decir, si en otro, vamos a suponer, dentro de los 20, en el grupo A perdí 10 pacientes y en el grupo B perdí solo 4, esa diferencia es muy grande. Entonces nosotros, cuando nos ponemos a analizar, si no tuvimos en cuenta eso, ya estamos cometiendo otro error. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Tratar de, obviamente, de no perder estos pacientes. Es decir, hay cosas
que nosotros no vamos a poder evitar, como es que la voluntad del paciente de salir del estudio. Es decir, nosotros podemos explicar, le podemos acompañar en sus dudas, un montón de cosas. Pero si el paciente quiere salir, evidentemente va a salir y va a ser un paciente que vamos a perder. Ahora, si nosotros podemos evitar esa pérdida, como por ejemplo, en vez de elegir gente que está muy lejos, elegimos solamente gente que está cerca, que va a poder acceder al hospital cada vez que necesitamos, eso es minimizar el riesgo de que ocurra este sesgo. Es decir, nosotros hay cosas que sí vamos a poder evitar y hay cosas que no. Las cosas que sí podemos evitar las tenemos que tener en cuenta para que no vayamos perdiendo pacientes a la medida que vayamos realizando nuestro estudio de investigación. Ahora, después tenemos un sesgo que se llama sesgo de la formación de la base del estudio. Es decir, cuando nosotros armamos nuestra base de estudio, tenemos que asegurarnos de que esa muestra de gente que vamos a utilizar sea bien representativa del total de la población. Es decir, ustedes acuérdense, población es la cantidad total de personas, que no tiene que ser la población mundial. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿se acuerdan en una clase pasada que queríamos saber cuántos diabéticos hay en Córdoba? Tenemos no sé cuántos millones de personas en Córdoba. Entonces salir a medirle a todos los integrantes de la ciudad de Córdoba para saber si tienen diabetes o no es muy difícil. Entonces, para eso podemos tomar una muestra, que es una porción de esa población que vamos a analizar y que la representa. Por ejemplo, yo digo, para representar a mi muestra total voy a seleccionar a 10 personas de cada barrio y con eso ya puedo realizar mi estudio. ¿Por qué? Porque hoy voy a, a barrio Matienzo y le mido a 10 personas. Me voy a, no sé, al barrio Chateau y mido 10 personas. Me voy a Parque Vélez Arfiel y le mido 10 personas. No solo que es viable desde el punto de vista del tiempo, sino que a través de los recursos humanos, que es decir, las personas que van a venir a hacer el testeo, el recurso económico, el recurso material, y a la vez, esas 10 personas de cada barrio que yo seleccioné son representativas del total de la muestra, del total de la población, perdón. Entonces, ustedes, acuérdense que cuando nosotros dijimos de calcular la muestra, para disminuir la cantidad de errores, es muy importante porque si nosotros calculamos bien nuestra muestra y a la vez la seleccionamos bien, es decir, no podemos elegir 10 personas cualquiera de ese barrio, sino que tenemos que elegir 10 personas al azar. Y esas 10 personas al azar van a representar ese barrio y el total de barrios van a representar a la ciudad. Pero fíjense que si nosotros primero definimos mal nuestra población, es decir, en vez de tomar toda la población de Córdoba, tomamos toda la población menos un barrio, porque nos equivocamos, porque no sabíamos que ese barrio existía, porque no estaba registrado dentro del municipio, por lo que sea, ya empezamos mal, es decir, el total de la población ya nos faltó un barrio. Si tenemos problemas de obtención de la muestra, es el segundo error. ¿Por qué? Porque si yo en el barrio necesito 10 personas y vinieron solo 8, ya me están faltando 2. Entonces, ahí hay problemas de obtención de la muestra. Y si usamos en forma inapropiada las pruebas diagnósticas, vamos a tener el tercer error. Es decir, si yo quiero ver la diabetes y en vez de medirle con una forma, le mido con otra, que no es tan precisa, estamos en problema. Entonces, la formación de la muestra que vamos a usar es muy importante porque tenemos que saber que va a representar al total de la población para poder nosotros después llevar a cabo nuestro trabajo y decir, bueno, esto es aplicable a toda la ciudad de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta muestra, este grupo de personas representa al total de la población. Y ahora les voy a mostrar un par de sesgos que son muy específicos de medicina, es decir, del área de la salud, y que son un poquito más precisos, pero se los voy a contar para que ustedes lo sepan. Es decir,
Tenemos el sesgo de Bergson. El sesgo de Bergson es un error que se produce cuando nosotros trabajamos adentro del hospital, es decir, cuando elegimos pacientes que están hospitalizados o que no están internados. ¿Por qué? Porque nos puede pasar de que si nosotros elegimos una patología que se afecta por la hospitalización, puede condicionar nuestros resultados. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuánto afecta al tabaquismo. Vamos a suponer, yo quiero saber cuántas neumonías tienen los pacientes que tienen EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se produce generalmente por el consumo de tabaco, ¿sí? Entonces empieza a producir todo un endurecimiento del pulmón, el pulmón se pone muy rígido, al paciente le cuesta respirar, el paciente generalmente tiene mucha tos, el paciente puede producir mucha flema y predispone a, entre otras cosas, a infecciones respiratorias. Entonces, si yo quiero saber qué germen produce las neumonías en los pacientes con EPOC, no es lo mismo que yo estudie a todos los EPOC a que estudie los del hospital. ¿Por qué? Porque es lo más probable que el paciente que necesitó de estar internado es una neumonía más grave que una neumonía que se puede quedar en la casa. Si no es lo mismo una neumonía que está internada a una neumonía que está en la casa. ¿Por qué? Porque tienen diferentes grados de gravedad, porque tienen diferentes poblaciones, porque los gérmenes pueden ser distintos. Entonces, si yo hago un análisis de los gérmenes que producen neumonía en los pacientes con EPOC que están hospitalizados, no puedo decir que es para todos los pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque generalmente son distintos, porque generalmente los gérmenes son más agresivos, porque generalmente los pacientes que están hospitalizados pueden correr el riesgo de tener además la flora propia del hospital, es decir, puede haber una contaminación intrahospitalaria. Entonces, fíjense que si nosotros no aclaramos que esa muestra va a ser solo para pacientes hospitalizados, estamos estamos realizando el sesgo de Bergson, es decir, estamos condicionados por usar una muestra hospitalaria. Entonces, no está mal usar una muestra hospitalaria, pero siempre y cuando nosotros, en nuestros resultados, digamos, esto se produce en pacientes hospitalizados. Después veremos si también se produce en la gente que no está hospitalizada, pero que nosotros identifiquemos bien que estamos trabajando sobre una muestra hospitalizada es evitar el sesgo de Bergson. Otro sesgo que es muy importante en ciertas áreas de la medicina o en ciertas áreas de las ciencias de la salud son el sesgo de Seidman. El sesgo de Seidman habla cuando una patología produce muertes muy precoces, es decir, cuando el pronóstico de vida es corto. Por ejemplo, se da mucho cuando se hacen estudios en pacientes oncológicos y están probando una nueva droga como quimioterapia. Entonces, agarren, vamos a suponer que incluyen a pacientes con cáncer de páncreas. Digo cáncer de páncreas porque es el primero que se me vino a la cabeza, no por algo en particular. Entonces dicen, bueno, vamos a agarrar a todos los pacientes con cáncer de páncreas y a un grupo le vamos a poner la quimio que le hacemos siempre y a un grupo le vamos a poner esta quimio nueva, vamos a probar. Y muchas veces nos va a pasar de que si es un estadio avanzado del cáncer, los pacientes se van a empezar a morir, pero por su propia patología. Entonces, muchas veces vamos a empezar a perder estos pacientes y no vamos a saber si es porque falló el fármaco, si es porque hay alguna comorbilidad que no estamos viendo, o porque si realmente se están muriendo porque su enfermedad avanzó y lo llevó a la muerte. Entonces, tenemos que saber que en estos pacientes de que tienen muertes precoces, es decir, en un periodo de tiempo que nosotros no considerábamos, vamos a empezar a perder pacientes, vamos a empezar a no poder realizar análisis entre un grupo y otro, y es algo que si no lo teníamos en cuenta nos va a condicionar nuestros resultados. Entonces, el sesgo de Neyman es muy importante, sobre todo en estas patologías que en muy corto tiempo tenemos muertes. Después tenemos un sesgo que se llama sesgo de no respuesta. ¿Qué pasa con el sesgo de no respuesta? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que el paciente no colabora o colabora de más. Esa información está
modificada por la subjetividad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al paciente, estamos probando un remedio para el dolor, ¿sí? Y nuestro paciente está cursando con un grado de presión alta y todo está mal, todo le resulta mal y a lo mejor el fármaco le está funcionando, pero lo que está pasando es que él está depresivo y cree que no funciona. Entonces, en ese caso, nos puede informar de que está todo bien, de que está todo mal, de que el remedio no anda y en realidad lo que está fallando es su patología psiquiátrica, que es la depresión. Entonces, los sesgos de no respuesta nos llevan hacia arriba o hacia abajo. Es decir, puede pasar que un paciente nos responda de más, otro paciente que nos responda de menos, otro que no nos responda. Entonces, si nosotros no sabemos de que el paciente tiene una subjetividad en nuestra respuesta o a la hora de darnos los resultados, podemos no considerarlo y cometer este sesgo de no respuesta. Entonces, tengan en cuenta que cuando van a hacer entrevistas o cuando van a hacer cuestionarios o cuando van a hacer evaluaciones donde el paciente tiene que responder, la subjetividad está presente y puede condicionarnos a ciertos errores. Después tenemos el sesgo de información, ¿sí? Este sesgo ocurre cuando se produce un defecto al medir la exposición o la evolución que genera información diferente entre los grupos de estudio que se comparan. Es decir, lo que está fallando es la precisión, es decir, fíjense, se debe por ende a errores cometidos en la obtención de la información que se precisa una vez que los sujetos elegibles forman parte de la muestra de nuestro estudio. Es decir, acá lo que está fallando es la forma en que nosotros estamos midiendo un resultado. Es decir, ¿se acuerdan que teníamos un sesgo de selección? Un sesgo de información. ¿Sí? Este sesgo de información es cuando nosotros estamos fallando en las formas en que medimos un resultado o una evolución de la intervención que estamos realizando sobre nuestros pacientes. Entonces, si nosotros no sabemos que estamos midiendo mal en alguno de los dos grupos, la comparación no se puede realizar. Y si lo detectamos a tiempo, después lo analizamos bien y decimos, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Pero si no lo detectamos, seguimos para adelante y vamos a terminar informando cualquier cosa. Entonces, el sesgo de información se puede presentar como una clasificación incorrecta tanto de los pacientes como sus variables o sus atributos. Es decir, nosotros podemos errar en la clasificación de los pacientes o podemos clasificar mal las condiciones de nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, dice esta clasificación puede ser, dice las probabilidades de clasificación pueden ser las mismas en todos los grupos de estudios y es lo que se llama clasificación no diferencial, es decir, el grado de mal clasificación es similar en los dos grupos de estudio. Por ejemplo, si yo formé dos grupos, un grupo A, un grupo B, y en los dos hago el mismo error, después la comparación va a tener errores, porque están mal clasificados, pero el mismo error se me va a dar en los dos grupos, ¿sí? En cambio, tenemos la clasificación incorrecta diferencial, es decir, una clasificación que se puede producir en un grupo y no en el otro. Entonces ahí tenemos doble error, porque no solo que estamos clasificando mal en general, sino que a la vez estamos clasificando mal uno y el otro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si la clasificación está hecha mal en los dos lados, tenemos un error por mal clasificación, pero al menos se dan los dos lados por igual y cuando comparamos sabemos que va a estar el mismo error para los dos. Ahora, si encima nosotros, encima de clasificar mal, lo hicimos distinto en los dos grupos, tenemos doble error, porque uno va a tener una clasificación y el otro va a otro. O sea, vamos a tener doble error y doble sesgo de información. Ahora, esa clasificación puede ser estudiada en base a la sensibilidad o en base a la especificidad. Es decir, la sensibilidad es algo que nosotros usamos para decir que un paciente enfermo está verdaderamente enfermo. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer un test diagnóstico. Por ejemplo, vamos a ver la sífilis. La sífilis tiene dos formas de diagnóstico. Una es con la
BDRL, que se escribe B corta DRL, que es una prueba que se usa como screening, como testeo general, en la cual nosotros le hacemos a todos los pacientes y decimos, al que le dio negativo no tiene sífilis, y al que tiene positivo puede tener sífilis. ¿Por qué? Porque esta prueba nos identifica a los que son positivos, pero puede haber algún falso positivo, es decir, el que es negativo, pero el que es positivo tenemos que saber si realmente es por sífilis o por otra causa. Por ejemplo, las embarazadas, la BDRL puede dar positiva por el embarazo. No se sabe bien el mecanismo por el cual se produce, pero puede dar positivo. Entonces, si yo quiero estudiar una embarazada para saber si tiene sífilis o no, en un primer momento le hago la BDRL. Y si me da negativa, digo directamente no tiene sífilis. Ahora, si esa embarazada tiene una BDRL positiva, yo tengo que saber si esa BDRL es porque el embarazo se la hizo positiva y no tengo que hacer absolutamente nada, o porque esa embarazada está cursando con un cuadro de sífilis. Entonces, fíjense, la sensibilidad habla de la capacidad de una prueba de identificar correctamente a aquellos que tienen la característica o enfermedad de interés. Es decir, cuanto más sensible es un método, más chance tiene de detectar a los que realmente tienen la enfermedad, ¿sí? Es decir, si yo tengo que la BRL es 98% sensible, yo sé que de cada 100 personas en la cual el estudio es positivo, a 98 le va a dar positivo y solo 2 se me van a escapar. Eso es un número muy alto, es decir, que tenga el 98% de sensibilidad, habla de que estamos usando un test muy bueno. En cambio, la especificidad habla de los que son verdaderos negativos, es decir, los que realmente no tienen una enfermedad. Es decir, si yo hago la prueba y me da negativa, es realmente negativa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al mismo ejemplo de la sífilis en la embarazada. Viene una embarazada, yo le hago, tiene unas lesiones y yo sospecho que puede ser sífilis. Entonces le hago la primera prueba, que es la BRL. Le hago la BRL y me da positiva. Entonces yo ahora tengo que diferenciar si esa BRL es positiva por el embarazo o positiva por la sífilis. Entonces le hago una prueba específica que se llama FTA, ¿sí? La FTA es una prueba muy específica. Entonces, si la prueba me da negativa, yo sé que no es por sífilis, que es realmente por el embarazo, es decir, es una BRL falsa positiva, que se produjo por otra causa distinta que no es la sífilis. Ahora, si la FTA me da positiva, esa BRL fue claramente por la sífilis. Entonces, cuando nosotros estudiamos a la población en general, buscamos algo que nos detecte rápidamente a los positivos. Después vamos a ir a ver si son falsos positivos o son positivos por una enfermedad. Pero generalmente los estudios de sensibilidad son para hacer screening. Es decir, por ejemplo, los test serológicos para el HIV. Los test serológicos para el HIV hacemos ELISA de cuarta generación, que tienen una sensibilidad extremadamente alta y ya prácticamente no necesitan prueba de especificidad. Pero en un primer momento, cuando salieron estas pruebas de VIH, eran sensibles pero tenían falsos positivos. Entonces, después de eso, lo íbamos a confirmar con otro estudio mucho más específico, que nos decían, es positivo porque es VIH y es positivo porque, no sé, se lo alteró el laboratorio. Entonces, fíjense que la sensibilidad nos habla a nosotros de algo que es realmente positivo y la especificidad nos habla de que algo es negativo, ¿sí? Bien, después tenemos un sesgo de información, que es el sesgo de recuerdo, ¿sí? Que generalmente esto se da en estudios retrospectivos, es decir, estudios que nosotros nos vamos a analizar algo que ya pasó, algo del pasado. Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio y queremos saber cuánto afectó una radiografía durante el embarazo, vamos a suponer que queremos saber
si las radiografías durante el embarazo afectan. Entonces nos vamos a buscar estudios o información de cuándo a las embarazadas le hacían radiografías. Entonces vamos a empezar a llamar a toda esa gente. Lo llamamos, todas esas personas, a esas mujeres que estuvieron embarazadas en esa época y le preguntamos, ¿a usted le hicieron una radiografía durante el embarazo? Y la gran mayoría de las personas no se van a acordar. Las únicas que se van a acordar son aquellas que tuvieron patologías que se podrían haber relacionado con el uso de la radiación. Por ejemplo, algunos pacientes que de chiquitos tuvieron leucemia y que fue todo un trauma para la familia. Entonces, lo más probable es que las madres de hijos con leucemias recuerden si le hicieron radiografías o no, porque lo pueden atribuir a eso. En cambio, las madres que no tuvieron ninguna complicación, que tuvieron un embarazo totalmente normal, que tuvieron un parto normal, que su hijo tuvo toda una vida totalmente normal, podemos tener chance de que no se acuerde si le hicieron una radiografía o no. Entonces, para prevenir este error, la mejor forma que tenemos es ir a buscar lugares objetivos, es decir, leer la historia clínica de estos pacientes y ver si durante el embarazo encontramos una radiografía o no. Ver si en la evolución del médico dice, le pido una radiografía por tal cosa. Entonces, ayudar nos va a ayudar en la entrevista con la madre, pero tenemos que saber de que esas madres van a estar condicionadas en su respuesta en base a su experiencia previa, ¿sí? Podemos tener madres que se recuerden porque tienen muy buena memoria, podemos tener madres que recuerden porque tuvieron alguna patología asociada o complicaciones durante el embarazo, o podemos tener madres que no se acuerden absolutamente de nada y quizás le hicieron una radiografía. Entonces vamos a tener algunas que se acuerden, otras que no y otras que no nos puedan responder. Entonces, la única forma de evitar este recuerdo, de evitar este sesgo de recuerdo, es ir buscando algo que nos diga si se hizo o no se hizo, pero de forma objetiva, como por ejemplo, ir a leer la historia clínica de esos pacientes. Después tenemos el sesgo de procedimiento. Entonces, esto es más propio del investigador que del paciente. Por ejemplo, nosotros estamos probando un remedio y creemos que nuestro remedio puede andar. Como por ejemplo ahora lo que está pasando con el coronavirus, y vieron que hay un grupo de médicos, de investigadores de acá de Córdoba, que están estudiando el ibuprofenato nebulizado para tratar pacientes con enfermedad leve por coronavirus. Entonces, no puede pasar que el investigador sepa a qué paciente le dan el remedio y a qué paciente no, porque nosotros generalmente cuando hacemos una intervención dividimos en dos grupos. Un grupo al que le damos la nueva droga y el otro grupo es que se le da o nada o la droga que se usó habitualmente. Entonces, lo que puede pasar es que el investigador le preste mucha más atención al paciente que está recibiendo la nueva droga y no al paciente que está dentro del grupo de control. Entonces, mucha información que sacamos puede estar sesgada por lo que nosotros estamos haciendo por el paciente que sabemos que tiene, porque estamos más preocupados, porque tenemos más interés. Entonces ya ahí estamos produciendo un error. Ahora, ¿cómo podemos prevenir ese error? No diciéndole a los investigadores cuál es el paciente que está recibiendo la droga placebo o la droga de intervención. Es decir, en este caso sería el ibuprofenato. Entonces, como el médico no sabe o el investigador no sabe cuál es cada paciente, le presta atención a los dos por igual. Entonces, si ustedes leen acá, dice cómo prevenirlo. La primera parte es la utilización del ciego, que es lo que yo les decía. El ciego, chicos, es cuando nosotros no damos toda la información. Por ejemplo, tenemos el primer ciego es cuando le decimos o no le decimos al paciente. Es decir, ustedes dividen en dos grupos, ponen un remedio A y un remedio B. Y al paciente no le dicen si está recibiendo A o B. Entonces el paciente no se condiciona a si puede tener las reacciones adversas del remedio nuevo o no. Ese es simple ciego o ciego simple. Después tenemos lo que se llama el ciego doble o doble ciego, que es cuando
El paciente no sabe si está recibiendo A o B, pero tampoco el investigador sabe si el paciente está recibiendo A o B. Entonces, no tenemos la subjetividad del paciente, no tenemos la subjetividad del investigador, y los resultados son cada vez más precisos y menos sesgados, tanto por el paciente como el observador, porque nadie sabe qué está pasando. Solamente se controla a todos por igual. Y después hay algo que se llama triple ciego o ciego triple, que es cuando ni el paciente, ni el investigador, ni quien analiza los resultados sabe qué tiene cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando se hacen drogas de investigación, lo que se hace es muchas veces tener un comité de supervisión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir viendo de que realmente no estemos haciendo algo que esté dañando la salud de los pacientes, o todo lo contrario, que se estén beneficiando demasiado los pacientes que están recibiendo la nueva droga con respecto a los otros. Entonces, los otros, no es ético que esos pacientes no reciban esa nueva droga porque estamos demostrando de que es algo que funciona. Entonces, generalmente hay un comité o hay un grupo de investigadores que se dedica solo a supervisar lo que está pasando. Entonces, si nosotros queremos hacerlo completamente perfecto, tenemos que poner que los pacientes no sepan si tienen A o B, simple ciego. Que los investigadores no sepan cuál es el paciente que recibe A y cuál es el paciente que recibe B, doble ciego. Y que además, quienes estén supervisando no sepan si los pacientes tienen A o B, triple ciego. Eso sería lo ideal dentro del sesgo de información. Ahora, tenemos el sesgo de confusión. El sesgo de confusión ocurre cuando la medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica, generalmente debido a la asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la evolución de un resultado. Es decir, para hacerla simple, yo tengo, a ver, vamos a ver el ejemplo. Sí, tengo el ejemplo acá. Miren, chicos. Nosotros sabemos que fumar se asocia con mayor riesgo de infarto, ¿sí? Entonces, acá tenemos tabaco se asocia con infarto de miocardio, ¿sí? Pero a la vez sabemos que la mayoría de los pacientes que fuman les gusta tomar café. Entonces, el tabaco se asocia con el café. Pero fíjense, si yo hay algo que no sé si el café se asocia con infarto de miocardio o no, entonces, ¿qué me puede pasar? A mí me da una tabla con datos y me ponen en la primera columna si el paciente fuma o no fuma, en la segunda columna si el paciente toma café o no toma café, y en la tercera columna si el paciente se infartó o no se infartó. Entonces, si yo no sé, o confundo, o empiezo a hacer análisis estadístico por azar, puedo cometer el error, o puedo estudiar si el paciente que toma café se asocia con tener infarto de miocardio. Volvemos a la anterior. Por este análisis rápido nos confundimos y esto es solo una asociación estadística, es algo que analizamos mal, es una aplicación de un test estadístico erróneamente, nos estamos confundiendo a la hora de analizar. Entonces estamos viendo y entonces podemos salir a decir de que los que toman café tienen 4 veces más riesgo de infartarse que los que no. Pero resulta que esto está condicionado por el tabaco, es decir, no es que los pacientes que toman café se infartan más. Resulta que lo analizamos mal nada más, porque cuando lo dividimos dentro de los fumadores y los no fumadores, el riesgo desaparece, es decir, no importa si tomas café, lo que importa es si fumás o no fumás. Entonces, esto es una confusión a la hora de analizar los resultados. Entonces, cuando nosotros analizamos los valores directamente, se llama comparar el valor crudo, que es lo primero que hicimos cuando no dividimos por estratos, que no dividimos entre fumadores y no fumadores. Ahí nos fuimos directamente al valor crudo y nos fuimos a ver realmente cuál es el riesgo y corríamos el riesgo de confundirnos haciendo un análisis que no corresponde. Entonces, nosotros hacemos un valor crudo y un valor ajustado. El valor ajustado sería cuando hicimos la segunda parte, que es dividir entre fumadores y no fumadores. Y fíjense que el riesgo de tener infarto tomando café era de 4 veces más
que si no tomábamos café cuando no los dividíamos entre fumadores y fumadores. Ahora, cuando lo ajustamos, el riesgo fue de 1, o sea, hubo por lo menos un 75% de diferencia. Ahora, si yo tengo una diferencia entre el 10 y el 15%, se dice que hay confusión. Entonces, fíjense qué grado de confusión tuvimos nosotros, que tuvimos un grado de 75% de diferencia. Entonces, fíjense lo importante de analizar bien los resultados, que es lo que ustedes van a aprender a hacer en la segunda parte, pero que yo se los traigo acá porque es para que vayan sabiendo que tenemos errores desde que los diseñamos en los trabajos hasta que los analizamos y hasta que los interpretamos. Entonces, nosotros, fíjense, ¿cómo hacemos para no confundirnos? Primero, hacer la primera parte, que es en el diseño de nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora, que es hacer grupos comparables, que sean grupos que tengan la misma proporción de pacientes con las mismas variables de un lado y del otro, que lo logramos a través de la aleatorización, que lo logramos a través de un buen cálculo de muestra, es decir, que nosotros sabemos que nuestra muestra representa el total de la población, que elijamos bien la población, es decir, que elijamos todos los barrios de Córdoba para saber que están todos representados y no que todo menos uno. Todo eso lo hacemos en la fase de diseño. Y después, en el análisis, en la fase de análisis, el estudio dividido por estratos o por muchas variables, que lo van a aprender en la segunda parte, también lo tenemos que tener en cuenta porque nos va a aparecer la confusión. Vamos a volver. De que todos los fumadores tienen más riesgo de infartarse que los no fumadores. Y si vemos en esta acá, todos los pacientes que fuman tienen más riesgo de infartarse que los que no fuman. Pero esto está influenciado por la edad. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes somos, este riesgo cada vez más grande. Entonces, si ustedes se acuerdan de la diapositiva anterior, los que fuman tienen 4 veces más riesgo de infartarse. Entonces, eso está claro. Pero si nosotros lo dividimos por edad, cuanto más jóvenes somos, más chico el riesgo. Y cuanto más grandes somos, más es el riesgo de infartarnos. Entonces fíjense que hay una modificación de ese efecto, que nosotros analizando por estratos no solo sabemos si influye o no, como por ejemplo en el caso del café, que lo dividimos entre los tabaquistas y no tabaquistas, y dijimos no, realmente el café no influye sobre el infarto, y en este caso pudimos deducir de que sí influye el tabaco, porque evidentemente nos sigue dando que en los dos grupos tienen más riesgo los tabaquistas que los no tabaquistas, pero además encontramos una variable nueva que es la edad, en la cual nosotros dijimos que a mayor edad, mayor riesgo de infartarnos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestro estudio tenemos que preguntarnos, ¿son correctos nuestros resultados? Eso es validez interna, es decir, si nosotros sacamos el error sistemático, hicimos una nueva muestra, calculamos bien la población, hicimos un buen análisis y nuestros resultados tienen una alta validez, es decir, son exactos, estamos tranquilos que nuestros resultados son correctos. Ahora, si nuestros resultados no son atribuidos al azar y nuestros resultados son aplicables en otros contextos, sabemos que tenemos una posibilidad de tener una alta validez externa, es decir, que los podemos traspolar a otras poblaciones, que lo podemos traspolar a otros países, a otras regiones, a otras edades. Entonces, para asegurarnos que nuestros resultados son válidos, que son exactos, que tenemos una alta validez interna, sacamos el error aleatorio, siempre lo prevenimos. Tratamos de disminuir el error al azar. Acuérdense que cuanto más grande nuestra muestra, menos chance de tener error al azar. Y si encima lo podemos aplicar a otros contextos, tenemos alta validez interna y alta validez externa. Es decir, tenemos un trabajo con unos resultados casi perfectos. ¿Pasa siempre? No. Lo que nosotros tenemos que lograr sí o sí con nuestro trabajo es que tenga una muy buena validez interna. Después, la validez externa a veces puede no solo depender de nuestro trabajo, porque, como les decía antes, tenemos diferencias raciales, diferencias étnicas, diferencias en diferentes cuestiones que no dependen solamente de nuestro trabajo, sino de las otras poblaciones. Es decir, nosotros hicimos muy bien el trabajo, pero no se aplica por motivo X. Entonces, recordemos,
sacar el error sistemático, minimizar el azar y tratar de ver si nuestra validez es buena o no. Si aparece todo eso, mucha validez interna. Y si después lo podemos comparar con poblaciones por fuera, una muy buena validez externa.